Hola, bienvenidos a Medical Televisión. Esta propuesta por la televisión abierta, por Multivisión Federal en dúplex por la 91.9, la radio más escuchada del dial salteño. Estamos los martes a las 14:30, pero también los jueves, después de Cara a Cara, a las 23, por la pantalla de Multivisión Federal. Hacemos consultorio virtual. Usted sabe que puede comunicarse con nosotros al 11 26 09 0909, porque siempre estamos acompañados por un profesional médico que es especialista y está matriculado y es el referente en los temas que tratamos día a día en este programa. Nos puede encontrar en las redes sociales, en YouTube como @MedicalTVSalta, para repasar los programas que a modo de colección se van sumando semana a semana. Para comenzar, señor director, este programa es auspiciado por... Muchas gracias a toda la red IMAC por acompañarnos en este programa. Yo les decía en los avances que hacíamos a través de las redes sociales, a través de Instagram, que hoy iba a ser autorreferencial. Está con nosotros el doctor Jorge Dip. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien, Norita. Le decía que iba a ser autorreferencial porque hace unos días lo consulté por un problema que tenía desde hace 3 meses. Aproximadamente que comencé con tos, comencé con un cuadro como si fuera un resfriado, que me dejaba disfónica. A partir de ese momento comencé a consultar a varios especialistas. El primero, el de cabecera, el médico clínico, que te sigue de pronto, bueno, a ver, puede ser un resfrío, un cuadro viral que tarda unos 7 días en resolverse. Después de eso pasé ya a un neumonólogo. Claro, llevaba un montón de tiempo con este cuadro, hasta que me derivan con el doctor Jorge Dip, que ya nos conocíamos acá del programa, y al parecer encontramos la razón de esta afección. ¿Es así? Así es, así es. El reflujo laringio. El reflujo, la gente cuando hablamos de reflujo siempre piensa en los síntomas del reflujo gastroesofágico. Claro. El reflujo gastroesofágico es el que en general da ardor, acidez, vinagrera. La gente le llama también así para ser más explícito. El reflujo laringio en general, en la mayoría de los pacientes, no da esos síntomas. Puede estar asociado y coexistir, pero no da esos síntomas. Doctor, nosotros hemos estado investigando. Se le llama un reflujo silencioso y hemos preparado un informe, lo compartimos, le damos marco a la entrevista. Por supuesto. Señor claro. director. El reflujo laringofaríngeo, también conocido como reflujo silencioso, ocurre cuando los ácidos del estómago suben hacia la laringe y la faringe, irritando áreas como garganta y cuerdas vocales, provocando tos, ardor de garganta y ronquera, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Se estima que el 10% de las personas que acuden a las consultas de otorrinolaringología presenta alguna problemática atribuida a este trastorno y que aproximadamente el 55% de los pacientes con disfonía presentan reflujo faringolaringio. Este problema se produce como consecuencia del retroceso del contenido gastrointestinal a la faringolaringe debido a alteraciones en el funcionamiento del anillo muscular que separa el estómago del esófago, así como anomalías en el esfínter que se encuentra en la parte inferior de la faringe. Suele manifestarse con disfonía, ronquera y tos seca, entre otros síntomas, y rara vez presenta ardor de estómago. Cambios en nuestra alimentación y estilo de vida podrían aliviar los síntomas del reflujo laringofaríngeo. Todo lo que necesitas saber sobre esta patología y cómo tratarla en este bloque de Medical Televisión. Doctor, me gustaría que nos explique o nos pueda graficar de alguna manera cuál es la laringe y cuál es la faringe. La laringe es el órgano donde están las cuerdas vocales. Ajá.
En el aparato digestivo y respiratorio tenemos primero nariz y boca, por detrás de eso la faringe y por debajo de eso la laringe, previo a la tráquea, que es el inicio de las vías aéreas bajas. Están como conectadas. Están conectadas. Bien, hay dos tubitos. Sí. Está por un lado la laringe, que es por donde pasa el aire y es el órgano que usamos para emitir la voz, y por detrás el inicio del esófago, que cuando uno deglute se cierra la laringe con una tapita que se llama epiglotis y los alimentos se deslizan y van hacia el esófago para ir a la vía digestiva. Ahora, doctor, ¿por qué pasa esto del reflujo que no provoca acidez o que no nos damos cuenta? ¿Por qué le decimos silencioso el problema? Cuando vos tenés acidez, sí, en general, es muy gráfico. Es decir, vos sentís el ardor, lo que le llaman la vinagrera, que se produce cuando tenés una ingesta abundante, cuando tomás alcohol, cuando comes algunas cosas fritas que te la producen. Y se produce porque pasa una cantidad importante de ácido que viene del estómago hacia el tercio inferior del esófago. Está un buen tiempo. Como esa mucosa no tolera ese grado de acidez, vos tenés los síntomas típicos del reflujo, que son el ardor, la acidez y todo eso. El mecanismo de acción del reflujo laringofaringio es diferente. El tercio superior del esófago necesita una muy pequeña cantidad de ácido, microgotas, que lleguen ahí para producir el daño. ¿Por qué? Porque esa mucosa es menos tolerante al ácido. Entonces, cuando el ácido llega ahí, actúa por dos mecanismos. En ocasiones llega al tercio superior del esófago y actúa por un mecanismo reflejo, estimulando una vía nerviosa que produce los síntomas, o llega directamente a la parte inferior de la faringe y la irrita. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Es decir, cuando llega, produce los síntomas de tos, de carraspeo. Como cualquier mucosa del aparato respiratorio, cuando se inflama produce moco. Entonces, cuando llega a la faringe y le irrita, vos tenés una producción de moco en la parte baja de la garganta, que la gente en general lo refiere como que le está cayendo moco de la nariz. Claro. Y es moquito que se forma directamente es por atrás, ¿no? Sí. Y es incoloro y es muy molesto porque se cruza en la garganta, que en mi caso personal me dificulta el trabajo, ¿no? Ahora, doctor, lo que todos estamos esperando escuchar, ¿cómo se trata? Bueno, primero hay que decir qué síntomas da el reflujo, ¿no? Los síntomas más comunes del reflujo laringio son el carraspeo, las molestias en la garganta, la tos irritativa, la sensación de que está cayendo moco desde la nariz a la garganta, que eso no es real, pero es la sensación que uno tiene. Y en los casos más extremos, lo que se llama laringoespasmo, que es cuando el ácido llega e irrita la laringe directamente a la noche, cuando uno está durmiendo, la gente se despierta con tos, como asfixiada, como que ahogado, le falta el aire, ahogado, se le cierra la vía aérea y tiene la sensación de que va a perder la vida en ese momento. Claro. Eso no va a pasar nunca, pero sí es que tose y en general lleva un buen susto, porque la tos lo despierta. Claro. ¿Cómo se trata? Sí, espere, porque me estaba adelantando de cómo se trata, pero quiero que me diga cómo usted lo diagnostica, porque usted me hizo un estudio. Entonces, que contemos exactamente cuál es ese estudio que le va a permitir determinar a usted que efectivamente se trata de esta problemática. Claro, la forma de diagnosticarlo es a través del interrogatorio con el paciente, que me cuenta los síntomas que referimos anteriormente, y eso se comprueba con un estudio que es una videofibroscopía. Mediante ese estudio introducimos una pequeña fibra óptica por la nariz, un estudio totalmente inocuo que se hace en minutos en el consultorio, y podemos ver la imagen de la laringe con el proceso inflamatorio que produce la laringitis por reflujo. Hay que decir que hay un grupo pequeño de pacientes que tienen exactamente los mismos síntomas, pero no tienen las imágenes de inflamación, congestión, edema que vemos en la laringe. Esos son los pacientes en los que el ácido llega al tercio superior del esófago y estimula estos síntomas por vía indirecta. No irrita directamente la laringe,
Entonces tenemos los síntomas, pero no podemos verlos. Bien, perfecto. En los dos casos se hace el mismo tratamiento. Ahora sí, vamos por el tratamiento, ¿no? Claro. Los tratamientos son básicamente inhibidores de la bomba de protones, que son los que producen el aumento de la producción ácida en el estómago. Son los mismos tratamientos que para la gastritis, que para el reflujo gastroesofágico, ahí me quiero detener. Para la úlcera, pero se usan algunos inhibidores de bomba diferentes, no siempre los mismos que se usan para la úlcera, ni las mismas dosis ni los mismos tiempos. Esto requiere, en general, dosis más elevada y periodos de tratamiento más prolongados. Porque veo que hay muchos detractores, al menos vienen varios profesionales que responsabilizan a omeprazol de un montón de problemas físicos, ¿no? Es así, lo escuchaste también. La realidad es que, bueno, todos los medicamentos tienen algún efecto colateral. Los efectos colaterales, diarrea, dolor de cabeza, son bastante poco frecuentes de ver. Lo que pasa con los inhibidores de la bomba de protones es que en tratamientos a largo plazo actúan sobre el metabolismo del calcio y esa acción puede tener relación con fracturas o con alteraciones de los huesos que son no deseables. Por eso siempre y en todos los tratamientos uno debe hacer el tratamiento, debe hacer los controles, se debe guiar por lo que le dice su médico y como hoy por hoy, no sé si está al tanto, pero los inhibidores de bomba, los prazoles, pasaron a ser medicamentos de venta libre. Sí, sí. Entonces la gente se automedica con mucha frecuencia. Muchísimo. Esto seguramente si uno toma unos cuantos días no va a pasar nada, pero si la gente que tiene problemas de hernia hiatal o reflujo, por ahí se automedica por años y ahí están los... Ahí es donde trae el problema. Ahora, yo veía que esta afección de la que estamos haciendo referencia hoy, este reflujo laringio, tiene una tasa altísima en las consultas con el otorrinolaringólogo. El informe hablaba de un 55% según fuentes en el mundo. Sí, yo no sé si la cifra es tan elevada. El reflujo laringio es algo que se sobrediagnostica, es decir que cuando los pacientes llegan con tos, es muy común que si no conocen la causa, diagnostiquen el reflujo, muchas veces sin verlo, cuando no lo hace un especialista, lo diagnostica de manera empírica y seguramente muchas de esas serán laringitis por reflujo, pero otras no, porque hay otras patologías que dan los mismos síntomas, es decir, una sinusitis, una rinitis crónica, algunos cuadros de broncoespasmo te pueden dar síntomas que te llevan a confundir con la laringitis por reflujo. Entonces, hay como un lema que dice, no todo el que tiene carraspeo y tos es un reflujo. Eso se escucha muy frecuentemente cuando dan las conferencias en los congresos, lo que significa que hay que hacer diagnósticos diferenciales para no tratar como reflujo otras patologías. Lo que sí pasa es que el reflujo laringio es una entidad descrita hace no mucho más de 20 años. Es decir, que antes no se conocía la existencia del reflujo laringio. Hace un tiempo se empezaron a hacer estudios de pH que determinan el grado de acidez y las probetas altas para hacer el reflujo son muy posteriores a las bajas que usan los gastroenterólogos. Y el estudio es bastante engorroso. Entonces, los diagnósticos de certeza de la laringitis por reflujo, la descripción de esto es del año 95, 96. Es como muy reciente, Sí, doctor. no mucho antes. Entonces, lo que es muy común que cuando la gente tiene síntomas de este tipo se usen corticoides. ¿Por qué? Porque en muchos casos... Para cortar los síntomas. Claro, para tos se usan antihistamínicos, corticoides y eso. Y en el caso del reflujo, el corticoide por 2 o 3 días te va a aliviar, pero después el reflujo va a empeorar. Bien, ya tengo un montón de mensajes para el doctor en el 11 26 09 0909, pero quiero que me diga si esto es crónico o se me va a curar, doctor. En la mayoría de los casos va a la curación completa y hay gente que necesita prolongar el tratamiento y en ocasiones los tratamientos llegan hasta el año. Bien, puede tener un componente psicosomático, emocional, de estrés. Bueno, en realidad el estrés lo asociamos a la mayoría de las patologías. Es muy difícil decir que alguna patología no tiene un componente de estrés. Pero que vos te despiertes en la noche tosiendo y
y te interrumpa el sueño 3 o 4 veces por día, aunque no tenga relación con el estrés, te va a generar un estrés el hecho de no descansar correctamente o estar con tos o una molestia permanente que en general la tratan con medicamentos que no son los adecuados. Yo tengo la impresión, y esto es subjetivo por supuesto desde mi punto de vista, que después del COVID quedé con esa molestia permanente en la garganta, pero bueno, puede ser subjetivo o un long COVID. No hay una asociación descripta. Ajá. Sí es verdad que durante la época de la pandemia, a todo lo que no sabíamos por qué le echábamos la culpa al claro, COVID. Es pero verdad. Al día de hoy, muchas de esas cosas que decíamos del COVID no fueron comprobadas. Bien. Bueno, ¿podemos ir con la gente que está del otro lado? Porque estamos en vivo, claro que sí. Bueno, acá hay alguien que dice... me pasa todo lo que el doctor dice. Son muchas hay, muy molestos los síntomas. Me dijeron que tomando aloe vera se cura. ¿Es cierto, doctor? Lo que pueda hacer con la medicina alternativa, la verdad que lo desconozco. Eso no tiene ningún sustento científico, no está probado. Bien, la medicación, esta la que hacíamos referencia recién específica, que son los prazoles, así que llaman ustedes. Se trata inhibidores de la bomba de protones. Bien, ¿es el único tratamiento? Al día de hoy ese es el tratamiento. Se puede usar algunos medicamentos que estimulen el movimiento peristáltico del tubo digestivo. En ocasiones se usa, no es lo común. Bien, acá hay alguien, Lila, nos dice que cuando duerme, podemos ponerla al aire, cuando duerme del lado izquierdo, es como que se le vienen los mocos para el oído y le duele. ¿Esto es así, doctor? No tiene ¿No hay conexión? Relación, es decir, no. Que se duele por otra cosa el oído, que vayan los mi querida Lila. ¿No? Los mocos no se van al oído. Esos dolores podrían ser de la columna, por la postura. ¿Ah, sí? Sí. Los dolores de oído es bastante común en las personas que tienen patología de columna, contracturas musculares, que duermen apretando los dientes, que se llama bruxismo, también. Que tengan dolor de oído en la noche, pero porque se le vayan los mocos hacia un lado. No hay un cuadro de ese tipo. Bueno, está buenísimo que lo aclare el doctor. Acá tengo otra consulta. Con respecto al oído, dice que tuvo hace 3 semanas dolor de oído. Cuando se sonaba la nariz sentía dolor. Y como le explotaba y dolía el oído, dice ahora le duele menos, pero quedé como con una sordera. ¿Sigo con explosiones en el oído? ¿Qué puede ser? Le pregunta acá alguien. Y probablemente haya tenido una otitis, que es una infección en el oído. Y esa sensación de explosiones que tiene es cuando el moco que se genera en el oído medio, producto de la infección, va intercambiando por aire, entonces siente unas burbujas que explotan y... Son burbujas que explotan porque va entrando aire y eso es lo que puede estar sintiendo en el oído. Bien, bueno, acá hay alguien que está preguntando sobre pólipos nasales. Tenemos un programa especial que lo va a encontrar en @medicaltvsalta, programa especial de pólipos nasales. Pero doctor... Los pólipos nasales son un tipo de sinusitis crónica en la que la mucosa hace un crecimiento desmedido, forma estos pólipos que tapan las estructuras por donde tiene que producirse el drenaje de las cavidades alrededor de la nariz, que son los senos paranasales, y es un tipo específico de sinusitis crónica, en la mayoría de los casos relacionado con la alergia. Bien, se operan y... Se opera y al día de hoy existen tratamientos con medicamentos biológicos, porque esto es una patología recurrente y si bien la indicación quirúrgica y el tratamiento del alergista son los tratamientos gold standard. Hay en algunos pacientes donde esto es recalcitrante. ¿Qué quiere decir? Que lo operás y vuelven a salir, lo operás y vuelven a salir. Y como es una patología de este tipo, una vez que ya se operó algunas veces y vuelve a salir, existe la posibilidad de hacer tratamientos con medicamentos biológicos que son de muy elevado costo y tienen una indicación específica. ¿Sabe, doctor, que estaba así pasando los mensajes, que son un montón los que le han llegado? Mucho dolor de oídos. Me llama la atención porque es un problema que hay que consultar, ¿no? Sí, el dolor de oído en general es una de las consultas más frecuentes. Por ahí la gente refiere toda la molestia que puede haber en el oído como dolor. El dolor específico del oído en general es cuando hay una infección. Después, el oído es como un epicentro de dolor, que quiere decir que recibe dolores de otros lugares de la región. Por
ejemplo, las personas que tienen trastornos de la articulación de la mandíbula o que duermen apretando los dientes tienen dolor de oído en la noche. Los que tienen problema de columna, por ahí tienen dolor de oído a la noche. Los que tienen un problema en el hombro pueden tener dolor de oído a la noche. Y hay otras patologías un poco más complejas, tumorales, desde la mitad del pecho hacia arriba, que también pueden dar dolor de oído referido, digamos. Bien. Pero lo más común en general, gente que dice tiene un dolor de oído y no está con una infección, es un problema de la articulación o de la columna. Bien. Acá hay alguien que tuvo sinusitis, sinosis dice, pero me imagino que es sinusitis, ¿no? Que es joven, a los 18 años. Dice, ¿se puede haber agravado? Tengo 54 años, ¿cómo se trata? Bueno, hay que ver qué tipo de sinusitis, porque hay sinusitis de múltiples causas. Si tuvo una sinusitis aguda, es una infección que hace un tratamiento antibiótico y se resuelve por completo. Hay gente que tiene sinusitis aguda recurrente, que hace el tratamiento y cada tanto vuelve. Y hay gente que tiene sinusitis crónica, que es como esto que me dijiste de los pólipos, es uno de los tipos, y los pacientes tienen como una enfermedad prevalente, permanente, y cada tanto se reinfecta. Todas las sinusitis se tratan y la gran mayoría se cura, si no con tratamiento médico, con tratamiento quirúrgico. Bien, nosotros hemos llegado al final del bloque, tenemos que cerrar el tema del reflujo laringio, que es el tema que lo trajo al doctor acá. Mire, acá Blanca me parece muy interesante, dice que cuando duerme se despierta ahogada sin respiración, así como con un broncoespasmo. Y es típico de este problema de reflujo, ¿no? En la mayoría de los casos se trata del laringo, por supuesto que hay que diagnosticarlo, digamos, pero en la mayoría de los casos se trata del laringoespasmo, que la gente se despierta ahogada con sensación de falta de aire, y es que llega algo de ácido y en general toca la mucosa de la laringe y produce el cierre de la laringe y no le pasa el aire. Bien, ahora doctor, ¿podemos usar alguna medicación que no como la que dijo, el tratamiento a largo plazo, algo que nos pueda detener la tos, esta molestia, algo inmediato? ¿Se usan jarabes y esas cosas? Si es reflujo, sí. Si el diagnóstico es reflujo, la medicación es el inhibidor de bomba de protones. ¿El jarabe nos va a hacer algo o no? Lo que pasa es que si vos podés tomar un antitusivo para no tener tos, pero eso lo podés tomar 2, 3, 4 días y después va a seguir. Es decir, que el tratamiento es ese. Ahora, lo que sucede es que hay múltiples causas de tos y no todas las causas de tos son reflujo. Por eso hay que hacer el diagnóstico, porque hay mucha medicación que se usa para la tos. Hay que descartar que no tenga patología bronquial, que no tenga patología pulmonar, que no tenga una sinusitis. Bien. Entonces, lo que hay que ver en el paciente es que no tenga otra causa de tos. Una vez descartadas las otras causas de tos, podemos decir que es reflujo. Entonces, el camino correcto es voy a mi médico de cabecera, a mi médico clínico, le cuento cuáles son los síntomas y me tiene que derivar a un otorrinolaringólogo. Sí, en general, el médico de cabecera te va a dar un tratamiento. Si el tratamiento no resulta, lo ideal es constatar el diagnóstico y hacer el tratamiento específico. Claro. El profesional específico es el otorrinolaringólogo. Claro. Muchas gracias, doctor, por haber venido, como siempre. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Tras la pausa vamos a hablar de los ovarios. Ustedes han escuchado frecuentemente a muchas jóvenes, a muchas mujeres quejarse del dolor de ovarios. Bueno, yo me enteré, armando este programa, que los ovarios no duelen. Lo dejo ahí, vamos al próximo bloque.